¿Se escucha? Bien. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Es un honor para mí darles la bienvenida al consejero Jaime Rivera y al consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello, ambos del Instituto Nacional Electoral. Justamente a nombre del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro En defensa de la política de Bernard Crick, un libro de estilo ensayístico y referencias al momento histórico en que se escribió, la Guerra Fría, el totalitarismo y la Unión Soviética, que fue publicado en el año 1962, justamente en este periodo que todos conocemos como el periodo de la Guerra Fría. Sin embargo, Bernard Crick, en esta obra, rescata posicionamientos y reflexiones que son de enorme actualidad y que justamente quienes hoy lo comentarán tienen importantes referencias que se adecuan a la realidad contemporánea, particularmente de nuestro país. En ese sentido, por eso es que el Instituto Nacional Electoral y la editorial Tusquets Criterios ha hecho una reedición y el día de hoy pues es motivo de esta presentación. Entonces rápidamente le voy a dar la palabra a quienes nos acompañan. Leeré en primer lugar la semblanza del doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Él es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. En 2010 recibió el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM. Ha tenido una intensa participación en medios de comunicación electrónicos e impresos y en 2 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. En el servicio público se ha desempeñado, entre otros cargos, como secretario técnico del grupo de trabajo que procesó en el Senado de la República la reforma política durante 2010. De diciembre de 2011 a abril de 2014, fue designado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del otrora IFE. Actualmente es consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Enseguida leeré la ficha curricular de nuestro siguiente presentador, maestro Jaime Rivera Velázquez. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Sociología por la Universidad de Guadalajara, candidato a doctor en Ciencia Política por la UNAM. Fue director ejecutivo de Organización Electoral del otrora IFE y consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán de 2014 a 2017. Profesor investigador con licencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido docente en las facultades de Economía, Filosofía, Derecho e Historia de esta universidad y profesor invitado en varias universidades públicas y privadas. Fue miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Asociación Civil. Ha publicado más de 40 artículos especializados y capítulos de libros sobre elecciones y partidos y participado como ponente en 20 congresos de estudios políticos y electorales. Entre otras actividades profesionales, fue director del diario Cambio de Michoacán, director de análisis del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y director de la empresa encuestadora Indes. Actualmente es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y en primer lugar le daré la palabra al maestro Jaime Rivera Velázquez para que nos haga sus comentarios. Arranco yo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, perdón, De acuerdo. Beatriz, gracias por la presentación gentil, pero esto es producto de un arreglo. Hicimos política en el sentido de Crick, Jaime y yo, y decidimos que arrancaba yo para después hacer una especie de reflexión a 4 manos sobre el texto de Bernard Crick. Lo primero es que es un gusto estar aquí, agradezco mucho a todos ustedes la posibilidad de interactuar a propósito de este libro, que como ya decía Beatriz, en efecto es la segunda edición
que el Instituto ahora Nacional Electoral, antes Federal Electoral, realiza de este texto. Un texto que, como ya señalaba la misma Beatriz, no es un texto nuevo, no solamente porque hablamos de la segunda, de una reedición, una nueva edición, que es la que nos ocupa. La primera ocurrió a principios de la década pasada, sino porque el texto de Crick es, como se mencionaba, un texto escrito en el corazón de la Guerra Fría, y en donde podría aparecer que la referencia o que el contexto lo coloca más como un libro de historia, y no tanto como un libro, digamos, con una actualidad como en cambio estoy convencido la tiene. Y diría que, a diferencia de la primera edición, de esta primera edición junto con el IFE hace alrededor de 18 años, esta tiene una pertinencia todavía mayor por el contexto que hoy tenemos a nivel mundial, y los desafíos que para las formas de gobierno democráticas hoy tenemos. Es un texto, sí, escrito en un contexto histórico muy particular, político muy particular, pero es un texto que trasciende por mucho el texto, ese contexto. Si uno pretende analizar los ejemplos, las citas, las referencias que el texto hace como la parte medular del propio texto, se está equivocando en la lectura del mismo. Es un texto que trasciende el momento histórico y que aprovechó, sí, su momento histórico para poder hacer una reflexión de mucho mayor aliento. Y es que la reflexión sobre la política, tal como la entiende Bernard Crick, es una reflexión que bien podríamos decir hoy se refiere a un tipo específico de política. Y en pocas palabras es la política democrática, porque sobre la política a lo largo de la historia del pensamiento ha habido una infinidad de reflexiones, ha habido quien incluso ha reflexionado sobre la política identificándola con la guerra en cuanto tal, con el fenómeno de eliminación. La historia política, digamos, del mundo es una historia centrada precisamente en la identificación y solución de los conflictos, mientras que, por el contrario, la política tal como la entiende Bernard Crick es una política que hoy podríamos decir la política en democracia, o la política a partir de valores democráticos. Es cierto, Crick tiene y a eso me referiré en adelante, coloca como uno de los desafíos, de los riesgos, de los enemigos de la política, la misma democracia. Pero sobre eso me evoco más adelante. La política como la entiende Crick es, decía, la política democrática en la medida en la que, para este autor, la política no es otra cosa, no es una lucha por el poder, propiamente hablando, no es una confrontación para generar un efecto o una lógica de dominación de uno o de unos sobre otros, sino que, por el contrario, la política es, tal como la Crick la entiende, un mecanismo, una herramienta para poder permitir la convivencia pacífica, no violenta, de los contrarios. La política, tal como la entiende Crick, es una actividad humana que busca o que pretende que la convivencia en un contexto de diversidad y de pluralidad sea posible. Y sea posible sin derramamientos de sangre, sin anulación del uno al otro, sin una sobreposición inaceptable o de un dominio, digámoslo así, de uno sobre los demás, sino por el contrario, como la construcción de un entendimiento centrado ante todo en la tendencia hacia el compromiso, que permita que los distintos, quienes piensan distinto, que los diversos puedan coexistir de manera pacífica. Esa es la esencia de la política, tal como la entiende Bernard Crick. Bueno, Crick no lo dice, insisto, pero esa, agregaría yo, glosaría yo, es la esencia de la política en democracia. La lógica misma de la democracia, es decir, como esta construcción civilizatoria de la humanidad y como la única forma que ha permitido que la disputa por el poder político se procese
sin derramamiento de sangre, se procese con una lógica de inclusión de los diversos, con una lógica de tolerancia frente a quien tiene posturas distintas y que permita la convivencia de un gobierno, la existencia de un gobierno común, es exactamente, digamos, la misma lógica con la que Crick entiende la política. De alguna manera, democracia tal como ha sido entendida en tiempos modernos, en clave moderna, coincide con la idea de política que el propio Crick reivindica. La política, pues, para Crick es la lógica misma del entendimiento, insisto, la posibilidad de sintetizar posturas contrarias bajo la premisa de conciliar a los diversos y bajo la premisa de la que Crick parte, de que la pluralidad es una de las características definitorias del mundo moderno. Dice Bernard Crick, y así es el título, en defensa de la política, de esta política o de la política entendida de este modo, que la misma tiene que hacer las cuentas, este modo de entender la política tiene que hacer las cuentas con una serie de enemigos de la propia política. Y más allá, digámoslo así, de del elenco que el propio Crick relata, identifica, de los enemigos de la política, que son las ideologías, la democracia, paréntesis, ahora explico el punto, porque parecería contradictorio con lo que he mencionado, el nacionalismo, los nacionalismos, la tecnología, los falsos amigos como estos postulados ideológicos por los que uno está dispuesto a matar, sin mediaciones, el conservadurismo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo, etc. En realidad, son todas estos enemigos de la política, expresiones del pensamiento único, expresiones del entendimiento de una sociedad bajo una lógica de homogeneidad y no del reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad que la caracteriza. El entender a una sociedad como algo homogéneo, llámese como se quiera llamar, pueblo, a la Rousseau, comunidad, nación, patria, etc., son todas expresiones que anulan la lógica de la diversidad y la pluralidad al interior de una comunidad política determinada. Es decir, todas estas son expresiones que tienden a homogeneizar, a uniformar lo que en los hechos, dice Crick, es diverso. Por eso todas las posturas que apuntan a esta concepción homogénea, uniforme del mundo, son todas enemigas de la política, entendida esta última, como decía, en la clave de la técnica que permite, o las herramientas que permiten que los diversos convivan, se pongan de acuerdo y tomen decisiones que obligan a todos. El pensamiento de política, si alguien es entendido sobre estos temas, el pensamiento de política a la Crick es algo muy semejante, por no decir equivalente, a la lógica de la esencia de la democracia tal como la ha planteado Hans Kelsen. Kelsen decía que la democracia es el único régimen que permite la convivencia pacífica de la pluralidad política e ideológica bajo una premisa, la tendencia al compromiso. Kelsen, como Crick, identifica en la existencia de mayorías que se imponen, que aplastan, que inhiben y eventualmente que eliminan a las minorías como la expresión de la antipolítica. Igual que Kelsen identifica a la homogeneidad, a la exclusión, al avasallamiento de las minorías como la expresión de la antidemocracia. Es cierto, decía, Crick dice que uno de los enemigos de la política es la democracia, pero no la democracia como lo acabo de mencionar a la Kelsen, sino la democracia entendida como la mera técnica, la mera regla de que la mayoría decide, sin tomar en cuenta, sin escuchar, sin incluir a las minorías.
La democracia entendida como mera regla de la mayoría, soy mayoría y por lo tanto yo decido, esta lógica de visión homogénea, digámoslo así, del cuerpo político, es justamente el tipo o la idea de democracia de la que Crick dice es enemiga de la política entendida como la inclusión, de la política entendida como la tendencia al compromiso. Dicho en otras palabras, y vuelvo al punto, aunque no lo dice Crick, yo lo que estoy tratando aquí de hacer es una síntesis, porque en los tiempos que corren decir que defender la política, como lo quiere hacer Crick, diciendo que la democracia es unos enemigos, implica poner las manos enfrente y decir, cuidado, no es la democracia tal como la entendemos o como la plantea Kelsen, porque en ese sentido son más sinónimos. Es la democracia entendida como el ya gané y aquí mando yo. Es la democracia entendida como yo represento la mayoría y por lo tanto las minorías no cuentan. No es la democracia entendida a la Kelsen como la inclusión de la diversidad para, a través de una serie de procedimientos incluyentes justamente, apuntar hacia la que Kelsen definía la esencia y valor de la democracia, es decir, la tendencia al compromiso, y el compromiso, es decir, el acuerdo al que Crick se refiere justamente como el propósito de la política, el consenso. Kelsen dice que el compromiso, el acuerdo, es que no exista ninguna decisión que sea totalmente conforme a los intereses de una parte y que sea totalmente ajena, excluyente de los intereses de las otras. La esencia de la democracia a la Kelsen y de la política a la Crick es precisamente el respeto a la diversidad, el entendimiento de que no existe en una comunidad un todo, sino que en todo caso el todo es una suma de muchas partes que no son necesariamente iguales, que no necesariamente creen lo mismo. De ahí que las ideologías, en el sentido con el que se entendía estas en la época de la Guerra Fría, comunismo, liberalismo, capitalismo, etcétera, son peligrosas para la política. Piensen en McCarthy, la defensa del capitalismo, de las libertades, entre comillas, centrada en la eliminación y en la persecución, incluso la criminalización de quien piensa distinto, de quien era comunista. Las ideologías así entendidas como elementos impermeables que no tienen ninguna posibilidad de convivir pacíficamente, son enemigas de la política y yo agregaría, son enemigas de la democracia. El mundo de hoy es un mundo muy complejo, un mundo donde existe un reconocimiento de una crisis de la democracia y a la Crick, podríamos decir incluso, una crisis de la política. Un mundo en donde estamos viendo el surgimiento de visiones bipolares, maniqueas, de blanco y negro, en donde la descalificación del contrario, de quien no piensa igual que uno, está a la orden del día. En donde el actor político se identifica como quien expresa la voluntad de algo presuntamente homogéneo, puro y positivo. En donde quien no está conmigo está contra ese colectivo, contra el pueblo. Y no se hagan bolas, estoy pensando en Estados Unidos. Por supuesto. Trump es el ejemplo de la antipolítica a la Crick. Y muchas de las expresiones que lamentablemente no se concentran dentro de la Unión Americana, sino que constituyen las verdaderas amenazas para la democracia y para la política a la Crick. Hoy, publicar un libro en defensa de la política, entendiendo a la política como Crick lo hace, es también una manera de decir que tenemos que defender a la democracia. Crick, además, con una gran claridad, nos permite identificar, digámoslo así, a los valores de la propia democracia como los valores que persigue y protege la política. La tolerancia, la inclusión, el respeto, y no estoy hablando solamente de un respeto
lingüístico, es decir, el respeto entendido como la no vulgaridad, pero bueno, aquí en la FIL creo que no hay que hablar mucho de ese tema, al menos no en esta FIL. Del contrario, constituye la esencia de la convivencia pacífica. No entender esto, partir que la política o entender a la política como la descalificación, la identificación de quien no piensa como yo, la estigmatización de quien no comulga con mis ideas, es el mejor camino para abrir la puerta, para encaminarnos hacia derivas autoritarias. Y dado que estamos hablando de una concepción particular de la política, quiero cerrar mi intervención haciendo referencia a la némesis de la concepción de la política que Bernard Krieg nos sugiere y defiende. La de otro gran autor del siglo XX, que redefinió la política en sentido contrario a la que hace Krieg, que es Carl Schmitt. A diferencia de la política a la Krieg entendida, repito, como respeto, inclusión y tendencia hacia el consenso, hacia el acuerdo político de quien piensa distinto, como una manera de recrear, y dicho a la Krieg, como la manera más elaborada de la civilización, como el ejemplo, digamos así, como la actuación civilizatoria por excelencia. Schmitt, por el contrario, identifica la política como el conflicto, como la relación amigo-enemigo, como la identificación del contrario. No solamente por una cuestión de identidad, definir a quien piensa distinto a mí, identificar a quien piensa distinto a mí, me sirve para identificar, por el contrario, a quien es similar a mí, homogéneo a mi pensamiento. Identificar al enemigo me permite identificar a mis amigos. El problema es que la lógica amigo-enemigo, los que estamos de un lado y los que están contra nosotros, implica hasta en términos retóricos, olvídense de la política práctica, hasta en términos retóricos, una lógica de descalificar, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, a eliminar a quien no está conmigo. La lógica de amigo-enemigo que sostiene Carl Schmitt es la identificación de la política en torno al pueblo, no lo digo yo, lo dice Carl Schmitt, frente a sus enemigos. En esa interpretación de la política se entiende no como inclusión, no como compromiso, no como convivencia pacífica de la diversidad y de la pluralidad política e ideológica, sino como la negación y la aniquilación de quien piensa distinto. No es casual que Bernard Krieg sea un autor que se inscribe en una larga tradición del pensamiento político democrático que viene de Kelsen a Bobbio hasta nuestros días, y Carl Schmitt haya sido el autor, ideológicamente hablando, de uno de los peores experimentos antidemocráticos, totalitarios del siglo XX, el régimen nazi. En los tiempos que corren, recordar a Krieg, más allá porque escribió, más allá de esa vocación histórica, porque nos ilustra, digamos así, un momento de gran tensión, precisamente el mundo bipolar de la Guerra Fría, es particularmente importante porque constituye una buena receta de el actuar político hoy en día para salvar a la democracia y evitar que volvamos a esa lógica que tanto daño le hizo a la humanidad en el siglo XX. Leer a Krieg hoy es leer una advertencia que nos viene del pasado como una receta para salvar lo que tan trabajosamente hemos logrado construir. Y en un país que apenas está gozando de una etapa de consolidación democrática, pues conocer de las advertencias que se ciñen sobre la democracia en el mundo es una buena manera para continuar en la ruta de la consolidación y no de una erosión
muchas veces imperceptible, muchas veces inentendida de la democracia, como está ocurriendo en muchos lados del mundo. En fin, yo lo dejo aquí y le doy la palabra a mi colega. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Vamos pues ahora a continuar con los que nos presentará el maestro Jaime Rivera Velázquez. Adelante. Gracias. Agradezco mucho esta invitación y esta oportunidad de conversar con ustedes y me siento más complacido y honrado de compartir esta mesa con Beatriz y con Lorenzo, en ese orden. Bien, yo voy a empezar por uno de los puntos que casi al último comentó Lorenzo Córdoba. La cuestión de la antipolítica, que es lo que le da sentido al título de este libro tan sugerente. Defender la política para Crick en su momento fue defender la capacidad de resolver problemas del gobierno y de la sociedad desde la política, es decir, desde los instrumentos de una actividad humana que se hace en la colectividad para resolver los problemas de esa colectividad. Y la actualidad de este libro, cuya primera edición fue de 1962, nos la da no solo la profundidad de este ensayo, de este largo ensayo de Crick, sino nos lo da los hechos recientes. Llaman varios años en México, varios años en el mundo, en que y México está en el mundo, por supuesto, en que ha estado en boga el discurso de la antipolítica. Entendida la política por algunos demagogos como el mundo de los partidos, de la división, de la confrontación entre intereses que no se pueden conciliar y que estarían lesionando a una construcción mítica que es el pueblo o la nación. En otros momentos, ya de hace casi, hace 80 años, el Estado convertido en la síntesis, la realización de la razón histórica, para decirlo en términos de Hegel, pero que así se entendió el Estado como lo que podía unificar toda esa diversidad y una diversidad entendida negativamente, las diferencias y los conflictos que cruzan a cualquier sociedad, se podría resolver en el Estado. Bien, lo que nos propone Crick, circunstancialmente en un debate político dentro del laborismo inglés, pero que le conduce a una reflexión mucho más amplia, es que la política es, pese a todo y pese a la antipatía que pueda generar en muchos sectores, es un instrumento para salvar a la sociedad. Quiero decir, para salvarla en el sentido de conservarla, no una salvación providencial o trascendental, no, simplemente para que la sociedad pueda seguir siendo esa colectividad que vive en paz, sujeta a normas. El pensamiento antipolítico, en el sentido de Crick, y en el sentido en que hoy lo vemos expandirse en muchos países del mundo, tiene como primer punto una idea de la unicidad del pueblo, ¿no? El pueblo es único, el pueblo en su esencia, cualquier cosa que esto signifique, es una unidad que puede y debe ser armoniosa, una armonía basada en su homogeneidad, en su unicidad. Esto puede tener como referente conceptual o retórico el pueblo, en otros momentos lo ha tenido la nación,
Pero siempre que se invoca el concepto de pueblo o de la nación, o incluso de la ciudadanía o de la sociedad civil, atribuyéndole a estos conceptos una homogeneidad, una unicidad, una unión natural que no puede tener, que nunca ha tenido y que no debería tener, sirve para imponer sobre los demás, para imponer una visión del mundo dual, maniquea, los buenos y los malos, sirve para polarizar, para crear polos no solo opuestos, sino enemigos e irreconciliables, y sirve entonces, si se está fuera del poder por el momento, para identificar a el gobierno, las élites, el Estado, los políticos como el enemigo, como los enemigos del pueblo. Y si se está ya en el poder político, sirve para identificar más claramente a quienes se oponen al gobierno, critican al gobierno, resisten al gobierno o simplemente opinan de una manera diferente sobre acciones específicas desde el gobierno, identificarlos con enemigos del pueblo. Enemigos del pueblo para Hitler estaban fácilmente identificables. Enemigos del pueblo para Stalin fueron muy bien identificados y por millones destruidos. Y a eso conduce, a fin de cuentas, la antipolítica, de tal manera que para Crick, con un concepto bastante liberal, digamos, con liberalidad conceptual, y yo diría con un afán de provocación, dice, en defensa de la política, y entiende como política, como sistema político y como orden político, justamente lo que nos ha dicho Lorenzo, como la política democrática. ¿Por qué? Porque a esta le opone, en primer lugar, por ejemplo, en primer lugar, el totalitarismo, y el totalitarismo, la idea de una sola forma de organizar a la sociedad y de gobernarla y controlarla a partir de la ideología. La ideología como una idea única y envolvente para regir a la sociedad, no solo en lo que hace, sino también en lo que piensa, conduce irremisiblemente al totalitarismo. Vale la pena entonces recuperar algunos elementos de la democracia, y que si los mencionaré ahorita algunos, recordando a Cerroni en un ensayo muy pedagógico y al mismo tiempo muy profundo. Vamos a ver cómo se identifica con la definición que da Crick de el orden político o el sistema político, opuestos a otras formas de dominación. Las reglas de la democracia tienen primero un cimiento, un sustrato en el que la democracia se puede desenvolver, y esto es los derechos individuales, contra los cuales ningún poder político tiene derecho a atentar, o tiene legitimidad para atentar, y el reconocimiento de la pluralidad en la sociedad. Libertades, derechos iguales y reconocimiento de la pluralidad es el campo indispensable sobre el cual se puede edificar un orden político democrático que tiene reglas como la regla de mayoría, sí, porque en una sociedad diversa de alguna forma se tienen que tomar decisiones, y la mejor forma es por mayoría, cuando ésta se puede expresar de manera libre y equitativa. Segunda regla, la de la competencia. De hecho, la primera es la competencia, reconociendo la pluralidad. La segunda es la mayoría, porque de alguna forma se tiene que tomar decisiones. Y la siguiente regla es la minoría, el derecho de las minorías. Es decir, el triunfo de una mayoría, o en un momento dado la determinación de una mayoría,
no debe excluir ni el derecho para seguir existiendo y peleando por parte de la minoría, ni la oportunidad de esta de convertirse en mayoría en otras ocasiones. Por otro lado, la regla de control, es decir, el gobierno, el poder político debe estar sujeto a controles. El tener el respaldo mayoritario no le exime de estar sujeto a controles. ¿Qué controles? En primer lugar, los límites que establece la ley. Es decir, en el orden político democrático, el poder político siempre es un poder limitado. Y este es un principio que viene desde el siglo XVII, con la idea del gobierno limitado desde la Ilustración liberal. La legalidad y los controles a través de una distribución del poder del Estado entre órganos diferentes. Por otro lado, dados los controles, dada la diversidad de la sociedad, se requieren consensos mínimos en la sociedad, en las fuerzas políticas y dentro del orden constitucional en el Estado, para que esa diversidad pueda coexistir pacíficamente. Y por supuesto, la sujeción a la ley, esa es otra regla, sí, implica también la renuncia al uso de la violencia para fines políticos. Dicho de otra forma, la idea que tiene Crick de la política y de la democracia, efectivamente, como ha dicho Lorenzo, se inscribe más en la óptica de Kelsen que en la óptica de Rousseau, porque siendo Rousseau un pensador que introduce el pensamiento, digamos, el ideal democrático en las sociedades modernas, tiene sin embargo un grave defecto la idea de Rousseau, que la voluntad general puede convertirse en absoluto, una idea de unicidad posible del pueblo, que se traduce en voluntad general, y una vez que ésta se expresa, ya no puede haber nada que se oponga a la voluntad general. Eso es peligroso. Por fortuna, habiendo sido Rousseau un pensador que contribuyó a la democracia moderna y la democracia, sobre todo en el siglo XX y más aún en el siglo XXI, se entiende como una democracia incluyente. Para muchos es la democracia liberal, que concilia la voluntad de la mayoría con la preservación de los derechos individuales y de los derechos de las minorías. Así, por ejemplo, se puede entender como para Crick, la democracia puede ser un enemigo del orden político que garantiza la libertad si la democracia se entiende en forma excluyente, cuando la mayoría, siendo mayoría o supuesta mayoría, atropella a las minorías, atropella la legalidad o pasa por encima de la ley y atropella los derechos individuales. Es contrario a este orden político la política entendida como triunfo a ultranza de los principios, porque finalmente los principios, siendo guías para actuar en la sociedad, en el mundo, son creencias legítimas, pero también son legítimas las de los otros. En defensa de la política, nos dice Crick, contra el nacionalismo, con la idea de una nación de origen trascendental y es única, y que si alguien está en contra de una determinada forma de entender la nación, entonces es enemigo de la nación, es enemigo del pueblo. Crick también nos previene contra lo que hoy llamamos la tecnocracia. La idea de que la política y el gobierno se pueden regir simplemente con las herramientas de la ciencia y la tecnología. Siendo estas importantes, no pueden suplir nunca a la acción, la actividad política. Concluyo subrayando por qué hoy la defensa de la política podemos entenderla, en primer lugar, como un atributo democrático y como una defensa de la tolerancia o la práctica de la tolerancia. La idea de la tolerancia como principio regulador de la vida en sociedad, que proviene
pues, desde finales del siglo XVII, ¿no? El ensayo sobre la tolerancia de Locke, que en ese entonces tenía un sentido sobre todo de tolerancia religiosa, es sin embargo un cimiento para que la sociedad, diversa como es y lo será siempre aunque se le llegara a negar, se debe basar en la tolerancia, es decir, en el reconocimiento de la legitimidad del otro. Y vale la pena señalar que la convivencia democrática con la basada en la tolerancia a la diversidad, en que el otro es legítimo, tiene derecho a existir y a expresarse y a seguir y a tratar de que prevalezcan sus ideas respetando las de los otros, en vez de señalarlo como enemigo al que hay que, primero, cuando se le descalifica verbalmente, es el principio eventualmente para eliminarlo materialmente. La tolerancia, entonces, significa, entre otras cosas, no solo respetar a los otros, sino además respetarlos personalmente. Y quiero decir, la tolerancia en convivencia democrática implica también abstenerse del insulto. El insulto no es solo una cuestión, una práctica que dañe, que rompa la cortesía. No es solo una cuestión moral, es justamente el reconocimiento de los otros con derecho a existir. El insulto o la descalificación como enemigo del pueblo o algo parecido significa un primer paso para la eliminación de los otros de muchas otras formas. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos 5 minutos para cerrar esta presentación y quisiéramos aprovechar la oportunidad de que si alguno de ustedes, tiene alguna pregunta, algún comentario que suscite un rápido cierre de parte de los presentadores de esta obra, lo hagamos ahora mismo. Adelante. Muy rápido, perdón. Además, ¿qué tendría que hacer, digamos, el gobierno actual, que tiene una mayoría considerable en el Congreso? El gobierno de mañana, perdón. Sí. ¿Qué acciones tendría que emprender para que no se convierta o corra el riesgo de convertirse en un agente de la antipolítica? Bien, le damos la palabra al doctor Lorenzo. Adelante. Creo que la respuesta es muy sencilla y la lectura de Crick la va a dar con mucha mayor amplitud para quien esté interesado. Diría así, acordarse que en democracia nadie gana todo de una vez y para siempre y nadie pierde todo de una vez y para siempre. En 3 años el pueblo está citado a las urnas y hoy tenemos una ciudadanía cada vez más empoderada que sabe que su voto es una manera de premiar o castigar buenos o malos gobiernos. Y sobre todo no olvidarse que el todos es una cosa muy compleja, que no vale la pena simplificar. El pueblo de México está compuesto por mayorías, por minorías, que en una ocasión se presentan, que en otra ocasión cambian, y creo que quienes hoy llegaron al poder por la vía democrática, y llegaron y cómo, tienen una responsabilidad histórica, que es la de convertirse en los primeros defensores de la democracia. Y eso significa entender que la mejor decisión no es la decisión que cae de lo alto, no es la decisión que se impone, sino la decisión que se consensa y que se construye justamente haciendo gala, ejerciendo la política en el sentido en el que Crick nos señala, ¿no? Yo agregaría una expresión brevísima. ¿Qué debería ser? ¿Qué debe hacer todo gobierno democrático? Sujeción a la ley y tolerancia. Bien, pues con esto hemos terminado, les agradecemos su atención y damos por concluida esta presentación con toda oportunidad, como nos lo marcan los tiempos de las presentaciones en esta Feria Internacional del Libro. Pero cualquiera de ustedes, si nos permiten todavía los presentadores, pudiera aquí afuera hacer todavía alguna pregunta. Bueno, sí. Encantada, buenas tardes a todas y todos. Aquí no, porque nos corre.